tenían que responder ciertas preguntas. La resolución era de 14 de abril del año 2021. Un segundo. Ya, era de 14 de abril del año 2021 y a lo principal tuvo por interpuesta la demanda y citó a las partes a una audiencia de contestación y conciliación al quinto día hábil de la notificación en conformidad al artículo 680. Al otro sí, tuvo por presente el patrocinio poder, lo proveyó el juez titular y se notificó por el Estado Diario la correspondiente resolución. La primera pregunta se refería a si existía algún problema, identificar el problema jurídico. No sé si alguien me quiere dar su respuesta. ¿Cuál fue el problema jurídico que determinó en esa resolución? Profe, Dígame. el problema jurídico es que el tribunal no debería haber llamado a las partes a audiencia de contestación y conciliación, sino que debería haber dado traslado a la contraparte. Sí, efectivamente el problema es precisamente eso. De hecho, a las personas que se conectaron a la primera hora para aclarar las dudas, una de las preguntas creo que la respondí precisamente con un ejemplo similar, que un clásico error de tramitación consiste en que en el juicio ordinario y mayor cuantía, la resolución que corresponde es conferir traslado, traslado para contestar. El tribunal se puede limitar a decir traslado, traslado para contestar o traslado para contestar dentro del plazo legal, pero esa es la resolución que corresponde. Y en este caso, para tratar de hacerlo evidente, como ustedes tienen su código a disposición, se citó específicamente el artículo 680. Era cosa abrir el código, revisar el 680 y uno se iba a dar cuenta que es básicamente un artículo ubicado dentro de la regulación del juicio sumario y no del juicio ordinario. Eso es básicamente el problema jurídico o el error que tiene esta resolución. Entonces, ahí se explica que esta es como la pauta genérica, la respuesta no tiene que estar textualmente así, pero el problema consistía en que, conforme a las reglas del juicio ordinario de mayor cuantía, se tendría que haber conferido traslado conforme al artículo 155 y, como dice el compañero, no citar a las partes a una audiencia de contestación en conformidad al C80, dado que se trata de una norma aplicable a otro tipo de procedimiento, específicamente al juicio sumario. Por lo tanto, constituía un mero error de carácter formal, un mero error de procedimiento. Conforme a eso, tenían que identificar cuál es el medio de impugnación de los dos que hemos estudiado hasta el momento, idóneo para tratar de corregir o enmendar ese problema. Y aquí la gracia era dar la mayor cantidad de antecedentes, particularmente qué tipo de resolución es, o sea, cuál es su naturaleza jurídica, cuál es el medio de impugnación que ustedes eligen, cuál es el objeto o finalidad de ese recurso y si está o no dentro del plazo correspondiente. No sé si alguien me quiere dar su respuesta, por favor. Consulta, ¿alguien en la primera pregunta tuvo otra respuesta, no? ¿Se confundió o creyó ver otro error o problema en la resolución? A entender que nadie, pero generalmente un error que cometen es que consideran que esta parte es un error cuando dice que se notificó la resolución por el estado diario. No sé si alguien identificó eso como un error. Que esta resolución, siendo la primera que se dicta en el procedimiento, se haya notificado por estado diario. Profe, yo tuve una duda respecto a eso sobre si la notificación, o sea, si estaba bien notificada la resolución, porque no sabía por dónde se notificaba, la verdad, y tuve mucha duda si es que agregarlo o no. Yo en pruebas anteriores, muchos alumnos lo indican como error. Ahora, no es un error porque en estricto rigor,
toda resolución que se dicte en un procedimiento, toda resolución pasa por el estado diario, lo que no significa que esa sea su forma legal de notificación. En este caso, si uno parte de la base que esta es la primera resolución que se dicta en un procedimiento porque está proveyendo una demanda, hay dos formas de notificarla, dependiendo a quién se notifica: al actor por el estado diario y al demandado personalmente. O sea, claro, personalmente. Pero cualquier resolución que se dicte, sea la primera resolución que se dicte en el juicio, una resolución de mero trámite, e incluso el auto de prueba, que se notifica por cédula, de todas maneras pasa por el estado diario. Entonces ustedes siempre se van a dar cuenta en cualquier resolución que ustedes revisen en un expediente o una carpeta electrónica, que siempre concluye con esta fase. En Santiago o en la ciudad que sea, a fecha tanto, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede. Pero eso no significa que la resolución esté notificada en forma legal. Por ejemplo, si esto fuese una autoprueba, y también está la mención de que con fecha 14 de abril del año 2021 notifiqué esta resolución, es decir, el autoprueba por el estado diario, eso quiere decir que el término probatorio inició, ya está corriendo, ¿no? Si esto fuese una autoprueba y dice que se notificó por el estado diario, ¿ese término probatorio empezó a correr? Sí, porque está notificado. No, porque la autoprueba se notifica por cédula. Entonces, su notificación no se efectúa en forma legal, sino hasta que se notifique por cédula. Lo mismo, de hecho, si ocupamos este mismo modelo de resolución, aquí dice que se va a citar a una audiencia de contestación y conciliación al 5º día hábil, luego de la última notificación. El 5º día hábil lo empezamos a contar desde el 14 de abril, fecha en que esta resolución se notificó por el estado diario, ¿no? Profe, se suponía que era días completos, así que sería desde el 15, ¿o no? Pero claro, más allá de eso, en realidad, para efectos prácticos, uno siempre dice, bueno, si me notifican hoy, el día lo empiezo a contar el día siguiente. Ya, pero entonces usted lo contaría desde el 15. El 5º día hábil, usted lo empezaría a contar desde el 15 de abril. Recuerden que esta es la primera resolución que se dicta en un procedimiento. Entonces tiene una forma especial de notificarse, que no es el estado diario, al menos al demandado. Es cuando haya quedado constancia de que se le notificó a ambas partes. O sea, en este caso importa la última parte, pero está bien, cuando haya quedado constancia de que se le notificó, pero ¿por qué forma se le notificó? Eso es lo que importa en realidad, la forma en que se notifica, porque no todas las La primera resoluciones notificación no tiene que ser personal. Sí, tiene que ser cédula. personal, tiene que ser personal, al demandado tiene que ser personal, al actor es por el estado diario. Entonces, el 5º día hábil, ¿desde cuándo se cuenta? ¿Desde el 14 o 15 de abril o desde otra fecha? Desde que se notifica al demandado. Claro, porque por regla general la última notificación va a ser el demandado. ¿Y de qué forma tenemos que notificarlo al demandado? Personal. De forma personal. A ver, ¿se entiende o tienen alguna duda respecto a este tema de notificaciones? Que no es materia estrictamente el curso, pero es importante conocer la fecha de una notificación y la forma en que se notifica, porque los plazos para impugnar se cuentan desde esa fecha. En este caso, no tiene mayor relevancia porque el que impugna era el demandante, el actor, y al actor se le notificó por estado diario, así que para efectos de su respuesta no tiene problema, pero es importante que sepan cómo se notifica una resolución judicial. Miren, por ejemplo, nosotros ahora vamos a ver el recurso a apelación. Y el recurso a apelación procede principalmente contra sentencias definitivas. ¿Cómo se notifica una sentencia definitiva dictada en primera instancia? ¿Cuál es su forma legal de notificarse? ¿Personal? Por cédula. Las sentencias definitivas de primera y única instancia se notifican por cédula.
Después yo les voy a mostrar una sentencia real de sentencia, o una sentencia real, una sentencia definitiva real, y se van a dar cuenta que concluye de la misma manera. Va a decir, en Santiago, hoy día estamos a 27 de abril del año 2021, notifiqué por el Estado Diario la resolución que antecede. ¿Cuándo empieza a correr el plazo para apelar entonces? Supongamos que esto es una sentencia definitiva. Y la sentencia definitiva concluye con esa frase de que se notificó esta sentencia definitiva por el Estado Diario, el 27 de abril. Pero nosotros sabemos que la forma legal de notificar una sentencia definitiva no es por el Estado Diario, es por cédula. ¿Desde cuándo empieza a correr entonces el plazo para apelar esa sentencia definitiva? Desde la última notificación a una de las partes. O sea, ahí hay que contarlo desde la respectiva notificación. Pero, ¿de qué forma se notifica la sentencia definitiva? Por cédula. Por cédula. Entonces, si la sentencia definitiva pasó por el Estado Diario el 27 de abril, pero se notificó por cédula al actor el 3 de mayo y se notificó por cédula al demandado el 6 de mayo, ¿cuándo empieza a correr el plazo para apelar? 6 de mayo. De hecho, Ya. el 7. En realidad, los plazos por regla general son individuales. Entonces, para el actor comienza el 4, en términos prácticos, y para el demandado el día número 7. El 7 de mayo sería su primer día para deducir el recurso de apelación. Recuerden que la regla general en plazos son plazos individuales. La excepción es que los plazos sean comunes. Y solamente son comunes los que el legislador expresamente dice que lo son. Por ejemplo, el término probatorio o el término para contestar una demanda cuando hay pluralidad de demandados. No sé si les queda claro el tema de las notificaciones o necesitan otro ejemplo o tienen alguna duda, porque es sumamente relevante, es un error común que los alumnos crean que esta es la fecha de notificación legal de una resolución judicial, y no es así. Ustedes se acuerdan que al Estado Diario se le dice que es una especie de notificación ficta, ¿o no? Que no es una notificación real, sino que es ficticia. Sí, ¿Se acuerdan por qué se hacía eso respecto al Estado Diario, no? Que era ficticia, que en realidad no ponía realmente en conocimiento a las partes del contenido de una resolución. no tiene que ver con que es deber del abogado estar mirando el Estado Diario todos los días para ver cómo van las causas. Ya, ¿y ustedes se acuerdan más o menos en qué consistía el Estado Diario, no? ¿Qué es lo que a usted le informaba el Estado Diario? El estado de las causas Ya, pero que se están llevando. el Estado Diario lo único que informa es que en tal causa, en tal rol y en tal tribunal se dictó una resolución, pero no le dice el contenido de esa resolución. Si usted quiere conocer el contenido de la resolución, tiene que ir al tribunal, revisar el expediente, o hoy en día entrar a la oficina judicial virtual y abrir la carpeta electrónica. Entonces el contenido de la resolución usted no lo conoce. Y todas las resoluciones que se dictan pasa por el Estado Diario. Es decir, el Estado Diario va a decir, ¿sabe qué? Hoy día 27 de abril del año 2021 se dictó sentencia definitiva. Pero no le notifican el contenido de esa sentencia definitiva. O va a decir, el 27 de abril, en esta causa, se dictaron 3 resoluciones judiciales. Pero si usted quiere conocer el contenido de esa resolución, tiene que ir y abrir la carpeta electrónica de la causa correspondiente. Entonces, toda resolución, cualquier tipo de resolución, va a pasar por el Estado Diario. Y el Estado Diario le va a avisar a usted que se dictó X número de resoluciones en tal causa. Pero eso no quiere decir que esas resoluciones que pasaron por el Estado Diario fueron notificadas en la forma legal que corresponde. Porque recuerden que las resoluciones judiciales
solamente producen efectos cuando se notificaron en forma válida, en la forma legal que a cada resolución le corresponde. Entonces, por mucho que una sentencia definitiva pase por el estado diario o se notifique por el estado diario, lo cierto es que no va a producir sus efectos sino hasta que se notifique en su forma legal. Y su forma legal es por cédula. Un auto de prueba, si un auto de prueba se notifica por el estado diario, pasa por el estado diario, no va a producir sus efectos sino hasta que se notifique en su forma legal. Y su forma legal es por cédula también. De ahí hay un caso excepcional porque es un plazo común. No basta que solamente notifiquemos al demandante, tenemos que notificar a todas las partes, porque recién va a comenzar a correr desde la última notificación. La primera resolución que se dicta en juicio también tiene una forma especial de notificarse al actor por el estado diario y al demandado personalmente. Entonces, esta resolución produce sus efectos respecto del actor desde que se lo notifica por estado diario, pero va a producir sus efectos respecto del demandado cuando se le notifique en la forma que a él se le debe notificar. Y esa forma es personalmente, o personal en subsidio si es que se da el caso de aplicación. ¿Por ahí se entiende más o no? Sí, profe. Ya. Lo mismo, en los proyectos reformados, que se utiliza mucho la notificación por correo electrónico, también pasa mucho en que una resolución se dictó, no sé, ayer estábamos a 26, se dictó el 26 y pasó por el estado diario, pero se notificó por correo electrónico el 27. ¿Cuál es la fecha de notificación y por lo tanto la fecha que a usted le debe preocupar? ¿La del estado diario o la fecha en que a usted le notificaron por correo electrónico? Ahí la compañera me dice, notificación, sí, pero ¿cuál notificación? ¿La notificación del estado diario o la notificación por el correo electrónico? Que es la forma que usted pidió en que se le notificara las resoluciones, por correo electrónico. Por correo electrónico. Ustedes siempre tienen que atender a la forma en que la resolución legalmente se debe notificar y no al mero hecho que haya pasado por el estado diario, porque todas las resoluciones, cualquiera sea su naturaleza, se incluyen en el estado diario. Por ahí se aclara un poco la película, ¿no? Sí, profe. Ya. Yo reitero en todo caso que para el caso de la prueba al menos no era relevante la fecha de notificación, pero sí para otros tipos de recursos que tienen formas especiales de notificar. Ya, para avanzar un poco, en este caso, la naturaleza jurídica de la resolución era un decreto. De hecho, la primera resolución es el clásico ejemplo de decreto porque su única finalidad era darle curso progresivo al procedimiento. El medio de impugnación adecuado era el recurso de reposición, dentro de esa clasificación el recurso de reposición ordinario, y se regulaba en el 181, inciso segundo del CDS. De ahí se agrega que procede contra autos y decretos, por lo tanto cuadra en este caso, y tiene un plazo de 5 días hábiles desde su respectiva notificación. Es decir, si el actor iba a impugnar este decreto, que es lo que correspondía, su plazo empezaba a correr el 15 de abril, porque se le notificó por estado diario el 14. Pero supongamos que el que lo quiere impugnar sea el demandado. ¿Cuándo empieza a correr el plazo del demandado para reponer esta resolución? Profe, si era la primera gestión que se hacía, debería haber sido desde que le notifican en persona. Sí, Personalmente. desde que se le efectuó la notificación personal a ese demandado, desde ahí empieza a correr su plazo para reponer. Obviamente, como tienen que ser días completos, que corren hasta la medianoche, para efectos prácticos uno dice, bueno, mi plazo empieza a correr desde el día hábil siguiente en que a mí me notificaron. Si notificaron un día lunes, usted cuenta como primer día el día martes.
Si lo notificaron un sábado, usted cuenta como primer día el lunes. El domingo obviamente es un día inhábil. En este caso, como impugnaba el demandante, no había ningún problema con temas de plazo ni cuestión alguna. La reacción, obviamente, para tratar de avanzar, lo vamos a dejar para la pauta final. El segundo caso dice relación también con un juicio ordinario de mayor cuantía, en que se dicta sentencia definitiva el 2 de abril del año 2021, que acoge en todas sus partes y completamente la demanda. De hecho, aquí hay un ejemplo, aquí dice, se notificó el 2 de abril, pero se notificó legalmente a ambas partes conjuntamente el día 5 de abril. Y con fecha 19 de abril se certificó por el secretario que ninguna de las partes dedujo recurso alguno, por lo tanto se encontraba firme y ejecutoriada al tenor de lo que ordena el artículo 174 del CPC. Y el 20 de abril, recién el 20 de abril, una vez que se dictó, se notificó y una vez que quedó firme incluso, el tribunal se da cuenta que cometió un error al acoger la demanda, dado que omitió o olvidó pronunciarse sobre una excepción de prescripción que fue oportunamente deducida en juicio, y procede a dictar una sentencia complementaria en la cual enmienda su error, acoge la excepción y finalmente rechaza la demanda. Y él se justifica diciendo que el artículo 182 y el 184 le permite al tribunal de oficio corregir omisiones en las sentencias que está ya dictado. Entonces, la pregunta más simple, ¿qué regula el 182 y el 184? Una línea bastaba. El recurso de aclaración, rectificación o enmienda. Bien, ahí los artículos señalados regulan el denominado recurso de aclaración, interpretación, rectificación o enmienda. No era nada más que eso. Ahora ya quizás lo más importante, lo más de fondo. La omisión que cometió el tribunal, esto es, no pronunciarse sobre una excepción deducida en el juicio, sobre una excepción del demandado, es un vicio que se puede corregir mediante la aclaración, interpretación, rectificación o enmienda, ¿no? Profe, Dígame. yo puse que no porque según el artículo 182 solo se le permite a las partes aclarar y salvar omisiones, pero no al tribunal actuando de oficio. Ya, ese podría ser un argumento, pero no es el argumento más fuerte. Porque si yo se lo pregunto, de hecho hay otra pregunta que dice que si cambia la situación, si las partes hubiesen solicitado esa rectificación o esa enmienda, es decir, las partes podrían haber pedido que se corrija eso y pedirle mediante una aclaración que el juez se pronuncie sobre esta excepción que no resolvió. Podría haberse pedido que se aclarara el punto dudoso, porque el por qué no lo había hecho. Ya, pero miren, según... Profesor, no se Dígame. podría porque el artículo 184 dice que solamente es para rectificar, pero en ese caso estaría modificando cosas sobre el fondo de la resolución y eso está Ya, prohibido. ahí va el tema, ahí va el tema. Recuerden que, según lo que ha dicho la doctrina y la jurisprudencia, el aire se vincula a errores de transcripción u omisiones, pero siempre de carácter formal. No puede nunca atacar el fondo de la decisión, no puede atacar lo que el tribunal decidió. Es decir, el juez no se puede echar atrás en lo que él mismo resolvió, porque estaría pasando por encima del deshacimiento. De hecho, aquí se dice que rechaza la demanda y luego, o sea, que acoge la demanda y luego está rechazando la demanda. Es decir, el tribunal lo que está haciendo es cambiando su decisión. Y el aire tiene como límite las cuestiones de carácter de forma. No puede sobrepasar correcciones meramente formales, sean las partes o sea el propio tribunal. Para atacar cuestiones de fondo, para tratar de revertir la decisión del tribunal, existen otros medios de impugnación, como la reposición, la apelación, las casaciones. De hecho, en el manual hay una sentencia que lo dice expresamente este caso. Bueno, después que se explica ahí que el límite del aire son cuestiones formales. Hay una sentencia de la Corte Conce que dice expresamente que solamente se faculta aclarar puntos oscuros, dudosos, salvar omisiones y rectificar errores de referencia. Recurso que a todas luces no tiene el alcance que le dio el juez al fallar sobre materias que no se comprenden en la disposición legal indicada.
Y acá dice, de hecho, que, bueno, la sentencia completa, no la transcribí parece, pero el manual, el ejemplo que da el propio manual, la sentencia es precisamente de un juez que falló una excepción que había omitido resolver en la sentencia definitiva. Esa cuestión ya mira al fondo del asunto, a la decisión misma, y no puede ser atacada mediante un recurso de aclaración, interpretación, rectificación o enmienda. En ese caso, lo que se tendría que haber hecho, si es que se quiere corregir, es que se tendría que haber deducido el recurso de apelación correspondiente, pero no por medio de un recurso de aclaración, interpretación, rectificación o enmienda. Sea que lo haya solicitado el tribunal de oficio, sea que lo hayan solicitado las partes. Y de hecho tenía otro problema, aunque el tribunal pudiese corregir ese tipo de omisiones, tenía un problema con el plazo, porque la sentencia se dicta el 2, se notifica el 5 y el tribunal lo trata de corregir el 20. ¿Qué problema hay ahí? Que el tribunal ya se le ha pasado el plazo en el caso de que pudiera corregir, porque solamente son las partes las que no tienen plazo para hacerlo. Solamente son las partes las que no tienen un plazo. El tribunal tiene un plazo de 5 días que se cuenta desde la primera notificación. Entonces, en cualquiera de los mundos posibles, el tribunal no puede corregir ese error. Se entiende que las omisiones a las que se refiere el artículo 182 se refiere a cuestiones de forma. Por ejemplo, cuando me individualizan como demandante la sentencia, indican que me llamo Diego, pero no indican mis apellidos. O dicen Diego Valdés, y tendría que decir mi nombre completo, Diego Matías Valdés Quinteros. O se omitió señalar mi dirección. Esas son cuestiones de forma que no afectan la decisión que adoptó el tribunal. En cambio, pedirle que resuelva sobre una excepción que no se pronunció implica básicamente pedirle que cambie su decisión, que cambie lo que él resolvió en ese asunto, y esa ya es una cuestión de fondo, sustancial, que escapa del mero ámbito formal que tiene el recurso de aclaración, interpretación, rectificación o enmienda, que solamente tiene por objeto corregir o enmendar cuestiones formales, de mera tramitación, por así decirlo. ¿Se entiende ahí o no? ¿O hay más personas que pusieron que sí se podía enmendar a través del aire? ¿Se entiende o dudas? ¿Se entiende, profe? Ya. Después se pregunta que si hubiese sido distinto, si la solicitud lo hubiera planteado las partes. No, puesto que no se trata solamente de una limitación de carácter formal o esta diferencia que existe en el 182 y el 184, sino que siempre el límite del aire, sea de las partes o sea de oficio por el tribunal, se restringe a cuestiones formales, a cuestiones que nunca afecten el fondo de lo decidido o traten de que el tribunal se retracte en lo que él resolvió. Por ejemplo, aquí acoge la demanda y luego rechaza la demanda. Esas cuestiones no se pueden mediante un recurso de aclaración. Luego se pregunta que si la circunstancia de que la sentencia definitiva se encuentre firme es alguna imposibilidad para que las partes pidan la aclaración de la sentencia. El hecho de que una sentencia se encuentre firme o se encuentre en etapa de ejecución, ¿limita la posibilidad de pedir su aclaración o no? ¿Por No, las partes? al menos en este recurso no. Puede proceder incluso después de que la sentencia se encuentra firme. Sí, de hecho, la regulación da a entender que procede incluso contra sentencias que se encuentran en etapa de ejecución. Como no tiene plazo, procede contra resoluciones firmes y contra resoluciones que se encuentran en etapa de ejecución. De hecho, ese es uno de los argumentos para negarle el carácter de recurso, el hecho de que no tiene un plazo asociado y que procede incluso contra sentencias firmes o ejecutoriadas. Y lo último, pregunta cuáles son las limitaciones establecidas por el artículo 182 y las adicionales del 184. Y ahí va lo que ustedes me dijeron. El 184 tiene una doble limitación adicional a la que establece el 182. Una, que el tribunal tiene un plazo de 5 días para ejercer esta facultad,
y 2, que solamente le permite el tema referente a rectificaciones, pero no tiene un ámbito tan amplio como lo establece el 182 a favor de las partes. Pero siempre uno y otro se refiere solamente a corrección de vicios formales. Nunca ataca el fondo del asunto. Todo lo que dice relación con el fondo del asunto a retractarse en su decisión corresponde a los otros medios de impugnación, sea reposición, sea apelación, sea casaciones o recurso de nulidad en los ámbitos o en los sistemas que procede. Tercer caso creo que era el más simple, que de hecho creo que es casi el mismo que aparece en uno de los talleres. Un extracto de una sentencia definitiva, se acoge la demanda de indemnización de perjuicios por el monto señalado en el motivo 14º, esto es 10 millones de pesos, y en consecuencia se condena al demandado al pago de una indemnización por daño emergente de 10 millones de pesos y en letras 20 millones de pesos. Obviamente se trataba de un mero error de copia o de transcripción en que el tribunal indica 2 veces 10 millones de pesos, que parece ser el monto correcto, pero cuando lo transcribe en letras indica que sería un monto de 20 millones de pesos. ¿El medio adecuado para subsanarlo? El aire. Y aquí sí, aquí se trata netamente de una cuestión meramente formal, en que poner 20 o 10 no altera de ninguna manera la decisión del tribunal de acceder, de acoger la demanda de indemnización de perjuicio. Se trata de una cuestión meramente formal. Lo mismo, el aire, se trata de una sentencia definitiva, el aire procede expresamente contra sentencias definitivas, y se trata de un error formal, por lo tanto está dentro del ámbito de aplicación o dentro de la finalidad que tiene este recurso. Y luego se preguntaba si podía, o sea, la reacción. Y lo último, ¿puede el juez de oficio proceder a corregir el oficio, o sea, de oficio proceder a corregir el problema en esta resolución o no? Sí, en un plazo de 5 días. Ya, pero la pregunta es, en ese caso en concreto, ¿podía? Profe, a mí me quedó la duda en este caso porque por la fecha que decía arriba, eso que está marcando, de hecho yo copié esa parte y la pegué ahí abajo, entre comillas, y le puse así como que dependía. Si era como de esa fecha, claro, Porque podía ser, pero si era de otra, como que no. si la notificación se efectuó el 5 y ustedes estaban respondiendo el 20 de abril, si mal no recuerdo, el plazo de los 5 días hábiles había pasado. Entonces el tribunal no se encontraba dentro de plazo para ejercer de oficio esa facultad de corrección, porque ya habían Profesor, transcurrido los 5 días hábiles desde la notificación y el ejercicio de la facultad. Dígame. en ese caso yo no respondí de manera negativa, sino que puse sí, podría, pero dentro de plazo, siempre y cuando hubiese estado dentro de plazo. Entendible, entendible, sí. Sí, al menos la pauta dice que no, puesto que establece una limitación de carácter temporal, esto es 5 días hábiles siguiente a la primera notificación. Según la respuesta que usted da, se entiende, claro, lo condiciona a que se ejerza dentro del plazo que establece la norma, lo que da a entender que sabe que el ejercicio de la facultad tiene un límite de carácter temporal. Estaría bien en realidad. Ya. Las otras 7 son de desarrollo breve. Importancia de los recursos ordinarios frente al derecho al recurso. No sé si alguien quiere dar su respuesta, por favor. Nosotros vimos básicamente 2 clasificaciones, ordinaria y extraordinaria. Recursos ordinarios y recursos extraordinarios. La pregunta es, bueno, ¿por qué los ordinarios son importantes para hacer posible o efectivo el derecho al recurso? Porque son los que proceden contra la mayor cantidad de resoluciones posible. Y, por ejemplo, ahí encontramos el caso del recurso de apelación, que es uno de los que está más cerca del estándar internacional, para lo que procede la impugnación en todos los casos, la mayoría de los casos. No es condicionada como el extraordinario.
Claro, y además de no exigir, de proceder contra un gran número de resoluciones, no exige una causal específica. Basta que a usted se le haya causado un perjuicio o agravio. Era básicamente respuesta de manual y como usted bien dice, según el estándar internacional. El estándar internacional exige un recurso de carácter ordinario y eficaz. Da lo mismo como usted le denomine apelación, nulidad, casación, siempre y cuando sea un recurso de carácter ordinario. Es decir, que a las partes se le permite impugnar la mayor cantidad de resoluciones posibles y que no se le exija una causal de carácter restringida. Básicamente esa era la respuesta. Poco más, poco menos, se apunta como al núcleo o a la central que uno busca. La 2 se refiere a los argumentos de la tesis o postura que indica que los recursos de nulidad son los medios recursivos idóneos en los sistemas procesales orales. ¿Alguien puede dar esa respuesta? ¿Cuáles eran los principales argumentos que utilizaba este sector de la doctrina que decía que si el procedimiento era oral, necesitamos un recurso de nulidad? Versus los que decían, mire, si el procedimiento es escrito, aquí calza mejor la apelación. Profe, Dígame. Leo, ¿puede leer directo a lo que puse? Uh-huh. Que puse que el argumento de la tesis se basa en que sería el tribunal de primera instancia que está en mejores condiciones para juzgar porque por la inmediación ha presenciado directamente la prueba. En cambio, el Sí. tribunal superior que revisaría el recurso no presenciaría directamente la prueba. Otro argumento es que los tribunales de juicio oral en lo penal son colegiados. Entonces se lleva el carácter colegiado a esa instancia, teniendo menor posibilidad de error. Básicamente, Eso, básicamente. al menos la central es lo que usted dice en relación con la apreciación de la prueba. Como la prueba se aprecia gracias a la oralidad y la inmediación directamente por el tribunal inferior, en ese caso un tribunal de única instancia, son los que están en mejores condiciones de ver los hechos. Entonces, el recurso de nulidad sería idóneo porque el tribunal superior, en el cual no hay inmediación con la prueba, solamente va a entrar a controlar los aspectos jurídicos, los aspectos de derecho, que también en realidad era una respuesta de manual. Sin perjuicio de lo que usted agrega que para el específico caso de la reforma procesal penal, se dice que tiene un control adicional al ser un tribunal de carácter colegiado. Como un tribunal colegiado hay control de carácter horizontal y no se necesita tanto control vertical a través de un recurso amplio como la apelación. Bastaría un control de carácter más restringido como el recurso de nulidad, porque las garantías de control de la información, la garantía de la información probatoria, la otorga la propia composición colegiada del tribunal inferior o del tribunal de juicio oral en lo penal. Bien. No necesita ser tan largas, en realidad, con lo que dijo el compañero está bastante claro y bastante bien el punto. Profe, Otra también, dígame. si yo le agregué que, como que lo comparé ese argumento, le puse como no se podría pensar en colocar a un juez que no tuvo contacto directo con la prueba y las partes a revisar una segunda instancia, los hechos que fueron conocidos en primera por un tribunal que lo apreció directamente, igual sirve si puse como parecido a lo del compañero y abajo... Sí, porque se entiende que el tribunal inferior es el que está en mejores condiciones de valorar o conocer los hechos, no un tribunal superior que no tiene ese contacto directo gracias a la inmediación. Y como no tiene ese contacto directo, es mejor que ese tribunal superior solamente se limite a conocer lo jurídico, porque para aplicar el derecho no se necesita tener un contacto directo con los hechos. Eso es independiente, la norma está ahí, no necesitan verla, no necesitan tener un contacto directo. Pero para los hechos, sí. Que básicamente ese es el argumento más importante o central. Lo que le agregó el compañero del Tribunal de Juicio Oral Penal está bien, pero solamente se aplica al Tribunal de Juicio Oral Penal, porque después van a ver que en materia laboral también existe recursos de nulidad, pero no hay tribunales colegiados. Los juzgados en materia laboral son unipersonales, pero está bien. Y lo usted también se entiende el punto. Gracias, profesor. Ya. La tercera también era también de manual, diferencia entre recursos ordinarios y extraordinarios. Básicamente la resolución contra las cuales uno procede y las causales por las cuales uno procede. Los ordinarios proceden contra el mayor número de resoluciones y no tienen una causal o motivo taxativo, versus los extraordinarios que proceden contra ciertas resoluciones judiciales y tienen una causal
o causales específicamente y taxativamente determinadas por el legislador. Ni siquiera se pedían ejemplos, simplemente explicar la diferencia entre uno y otro. La clásica y la primera pregunta como del ramo, la diferencia entre la impugnación y un recurso. Que los medios de impugnación es el género y los recursos son una especie de medios de impugnación. Y en cuanto a los recursos, estos deben tener ciertas características que le dan su carácter para diferenciarlos de otros medios de impugnación. Dentro de estas características del recurso procesal debemos señalar contra quién va dirigido, de quién emana y la finalidad que tiene la interposición del recurso. Y usted, por ejemplo, le agregó contra qué va dirigido, ¿no? No, solamente puse como enumerando como taxativamente, así como contra quién va dirigido y de quién emana el recurso, puse, por ejemplo, de parte. Por ejemplo, un recurso de protección puede ser emanado de cualquier persona natural o jurídica o un grupo de personas que sufra perturbación o Pero amenaza en el ejercicio de sus derechos. Ahí se cae un poco porque utiliza al recurso de protección como ejemplo de recurso. Y nosotros dijimos Es una acción de protección. Entonces no es un recurso. Pero se entiende, pues, profe. No sé, ¿eh? Ahí la diferencia, o sea, está también en que se dirigen contra resoluciones judiciales, porque ahí el recurso de protección se cae. La finalidad o el objeto de un recurso de protección no son resoluciones judiciales. No sé si se entiende y a la vez no se entiende. Pero, profe, la de abajo, cuando le puse a la finalidad, le puse, por ejemplo, puede ser la revocación, modificación o invalidación de una resolución judicial que me ha causado un agravio. Ahí si se engloba puede ser. No, sí, depende del contexto y de la respuesta global, pero mal ejemplo el que utilizó. Ya. Y la E, clasificación de la reposición y diferencias. ¿Cuál es esa? ¿Cómo se clasificaba la reposición? ¿Se la respondo? Por favor. Gigante, sí. Lo central al menos. Ya, voy a saltarme toda la primera parte. Este recurso admite una triple clasificación. Y está la reposición ordinaria, que se puede señalar que para su interposición se cuenta con un plazo de 5 días hábiles que se cuenta desde la respectiva notificación de la resolución. Este plazo es individual para cada parte de su respectiva notificación. En cuanto al procedimiento, esta se resuelve de plano, en la práctica de manera incidental. En cuanto al fallo de impugnación, se dice que la resolución que rechaza su reposición es inapelable, procede en contra auto y decreto. Luego, la reposición extraordinaria se puede señalar que para su interposición no está sujeta a un plazo, pero bajo la condición de que el que presente el recurso haga valer nuevos antecedentes ante el tribunal. En cuanto al procedimiento, esta tiene tramitación incidental. En cuanto al fallo de impugnación, se puede apelar conforme a las reglas generales. Ver si de la resolución puede proceder el recurso de apelación y proceden contra auto y decreto. La reposición especial procede contra sentencia interlocutoria en los casos específicamente señalados por ley. En cuanto al efecto de este tipo de reposición, hay que estar a los textos de la ley, ya que esta procede solamente cuando el legislador expresamente le ha permitido lo hecho procedente. En cuanto a la tramitación, también dependerá de lo que señale la ley. En cuanto al procedimiento, para saber cómo se tramita, hay que estarse a la norma que consagra la ley y en cuanto a su fallo de impugnación sería de la misma manera antes señalada. Bien, de hecho la pauta era algo mucho más breve, pero bien, son los tres tipos de reposición. Importante diferenciar contra qué tipo de resoluciones procede cada una, porque no es lo mismo. El plazo, y haciendo la alusión de los nuevos antecedentes en el caso de la reposición extraordinaria. Con eso bastaba. Y siempre que la reposición especial en realidad depende en cada caso de la ley que la consagra expresamente. Ya está la F, que es importante. Los efectos, que se vinculan un poco con la anterior, los efectos de la reposición en contra del auto de prueba. ¿Y qué tipo de reposición es? No sé si alguien me puede dar su respuesta. Básicamente era si la reposición del auto de prueba suspende o no suspende
los efectos de esa resolución. Que también lo mencionamos, no sé si en las preguntas previas a la prueba o en la sesión anterior a la prueba. Profe, Dígame, le ayudo respondiendo. por favor. Le puse que el auto de prueba, si bien se le suele llamar auto, su naturaleza jurídica es la de un interlocutorio de segundo grado, porque sirve de base para la sentencia definitiva y por lo tanto la reposición sería especial, porque esta es Bien, la que procede contra interlocutoria. Y que en este caso, según el CPC, los artículos 319 y 320, la reposición suspende el efecto del auto de prueba. Por lo tanto, el término probatorio va a comenzar a correr una vez que se haya resuelto el recurso de reposición, bien. Y porque eso, produce el efecto suspensivo. Eso. bien, eso es básicamente vincular con la respuesta anterior que dice que para los efectos hay que estarse a la ley que la regula, y en este caso el 319 y 320 dan a entender que la reposición suspende los efectos de la autoprueba porque el probatorio no va a empezar a correr, sino que una vez que se resuelva la última reposición que se dedujo contra el autoprueba. Bien. Y la última, que quizás la única que no estaba así textual de manual, es que explicar cómo se compatibiliza por el legislador civil, el Código de Procedimiento Civil básicamente, la justicia con la seguridad jurídica en el sistema recursivo. Cómo se hace el juego de no, entre comillas, votar todo por la justicia sin sacrificar la certeza jurídica. Cómo se llega a un punto de equilibrio. Que creo que algo que dijimos en la primera sesión. Profe, ya que nadie más Bien. habla, para seguir avanzando, los recursos le puse yo que se vincularían más con la justicia, ya que tratan de enmendar un error y existe justamente una posibilidad de modificar una resolución que en principio debería ser permanente. Uh-huh. Y puse que la balanza se equilibra un poco cuando el legislador pone plazos también, ya que ahí se está un poco más, digamos, hacia la certeza jurídica que hacia la justicia. Sí, exactamente. En el punto medio se encuentra, por una parte, regulando recursos, porque como el recurso busca enmendar un error, obviamente persigue obtener una sentencia más justa para ese caso en concreto. Pero como la sentencia no puede quedar pendiente para siempre, porque la finalidad del proceso es de resolver un conflicto de manera definitiva e inalterable, se establecen plazos o un orden consecutivo legal o el efecto de la preclusión. Los recursos están sujetos a un plazo. Si usted no lo hace valer dentro de ese plazo, la sentencia va a adquirir el carácter de firma ejecutoriada, va a desplegar el efecto de cosa juzgada, y eso le va a dar la certeza o la seguridad jurídica que uno necesita. Entonces así se equilibra un poco la balanza entre la justicia que lo permiten los recursos y la seguridad jurídica que la permite la cosa juzgada gracias al orden consecutivo legal y a la reclusión. Ya. Consultas, dudas, algún reclamo sobre la prueba puede ser, quizás alguna pregunta, no sé, los indujo a error, eso se puede conversar. Así que, no sé, consultas, dudas. Profe, yo dos cosas. Bien. Una, digamos, creo que hubiera sido bueno como para no dudar, por lo menos en mi caso yo lo expliqué, si teníamos que contar, digamos, como a la fecha de que estamos respondiendo a la prueba. No sé si Yo me entiende, por ejemplo. también creo lo mismo, que quizás Claro. dentro de las instrucciones faltó que había que entender que la fecha de rendición de la prueba era como la fecha real para efectos de analizar los casos. Claro, eso es un detalle. Y lo otro, por lo menos yo, y creo que varios compañeros lo comentaron también en el grupo, yo encontré que la prueba se hizo bastante larga, yo por lo menos no alcancé a terminarla, teniendo el conocimiento para responderla, y no alcancé a terminarla. Entonces, por lo menos, eso yo diría. Ya, está bien. Yo la primera me imaginé el tema de, sí, se me fue el tema de explicar la fecha de que tenían que, claro, responder teniendo como fecha real la fecha que estaba rendiendo la prueba. De verdad que quizás más de uno lo indujo a error. Y lo del tiempo, lo voy a ver, pues, para la próxima prueba tratar de hacerla más corta, más breve, o dar más plazo, ¿no? O sea, las horas que correspondan a la clase. Profe, yo igual opino lo mismo que el compañero. Por ejemplo, yo también podría haber respondido a la prueba completa porque me faltaron algunas, pero de verdad que trataba de escribir y
uno de repente uno contempla como que tiene ese tiempo, pero no contempla que el computador o suceden de repente percance. Entonces, yo, aunque trataba de escribir como Flash, de verdad, que, o de repente había una falta de ortografía y me hacía que se me pegara, ir para atrás, perdía tiempo y no alcanzaba a responder. Por ejemplo, la última de estas de desarrollo, yo no alcancé a responder, tengo una pura línea y dejé la idea ahí, el pedazo de idea. Sí, eso sí, las de desarrollo se respondían con control C y control V, salvo la última. No, pero entiendo lo que apuntan. Eso lo vamos a tratar de inventar para la segunda prueba. Sobre la pregunta, o sea, sobre el otro tema, sobre la fecha y los que quizás se tuvieron o se les indujo error con esta pregunta, si yo eventualmente no les doy punto en esa respuesta, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Impugnar. Bien, ya con eso me basta. Ya, ¿alguna consulta otro no? ¿O sugerencia para la próxima evaluación? Ya, voy a entender que estamos ok. Ya, vamos a hacer un pequeño break y seguimos y empezamos a ver el recurso de apelación, que sin duda es el más importante y el de mayor aplicación. Profe, disculpe, Dígame. ¿cuándo va a subir las notas, perdón? El martes que viene, la sesión que viene, se las entrego. Yo me imagino que las voy a subir ese mismo día después de clase al sistema, pero se las entrego y se las hago llegar por correo a cada uno el martes, para que ustedes las puedan revisar y puedan solicitar las reconsideraciones que estimen pertinentes. Miento, no puedo subir las notas hasta que no pase el plazo para la reconsideración. Pero el martes le hago llegar por correo a cada uno su respectiva prueba, le subo la pauta de evaluación para que ustedes puedan ahí impugnar. Y luego el ayudante le hizo llegar las décimas, ¿cierto? Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Algo más? ¿Otra duda, consulta? Ya, entonces, 20 para las 5 volvemos. ¿Ya?